Hola, mi nombre es José Roberto Rodríguez y es un gusto compartir contigo. Lección número 13, titulada El Descanso Supremo. El texto bíblico base para el estudio de esta semana se encuentra en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, verso 9, en el cual leemos lo siguiente: Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Todo lo que Dios haya ideado para los suyos está incluido en esta abarcante expresión. Esta afirmación se refiere, en primer lugar, a todo lo que proporciona el Evangelio para el bienestar y la felicidad del pueblo de Dios en la tierra: el perdón de los pecados, la justificación y la santificación, el gozo y la paz que la gracia de Dios imparte al creyente y su liberación final de este mundo malo. Por extensión, también abarca las inexpresables maravillas, bellezas y gozos del reino de la gloria de Dios, el hogar eterno de los salvados. Todo ese conocimiento está mucho más allá de todo lo que los hombres puedan conocer fuera del Evangelio de Cristo. Todos nosotros nos hemos preguntado en algún momento y bajo diferentes circunstancias: ¿es esto correcto? ¿Lo estaré haciendo bien o lo estaré haciendo mal? ¿Estaré haciendo lo bueno o lo malo? Y en más de alguna ocasión nos habrá parecido incluso como si nos encontráramos allí, justo en el centro de una batalla entre el bien y el mal. Pues sí, la verdad es que nos encontramos en el medio de una gran batalla, de un gran conflicto entre el bueno y el malo, entre Cristo y Satanás. Y ese gran conflicto es muy importante visualizarlo desde dos perspectivas. En la primera, debemos tener muy claro que esa batalla entre Cristo y Satanás no comenzó en esta tierra, sino que se inició en el cielo mismo. Y por esta razón, de lo que estamos hablando aquí es de un gran conflicto que está teniendo lugar no solamente a un nivel mundial, sino a un nivel cósmico. La otra perspectiva es que este gran conflicto también se está librando a un nivel personal e individual en cada uno de nosotros. Porque día a día estamos enfrentando de manera individual muchos desafíos que de alguna manera intentan desanimarnos en nuestra fe. Guerras, agitación política, desastres naturales, pandemias, dolor y muerte. Acontecimientos confusos ante los cuales podemos fácilmente perder de vista el cuadro general del plan que Dios ideó para este mundo. La conducción profética por parte de Dios es fundamental para nosotros, porque a través de ella nuestro Señor nos ayuda a tener presente el panorama sobre hacia dónde vamos y sobre cómo llegaremos allí. En esta semana veremos que aún a corto plazo sí es posible descansar en Jesús frente a las agitaciones e incertidumbres de este mundo, y que a largo plazo
ese descanso está total y completamente garantizado para ti y para mí. ¿Cómo fue que terminé aquí? Esta posiblemente pudo haber sido una de tantas preguntas que cruzaron por la mente de aquel hombre que hacía unos años atrás había visto irse a Jesús y había escuchado a los dos ángeles allí parados decir: «Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo». Pero que ahora se encontraba sentado allí, en esa masa de rocas estériles, oscura en color y triste en forma, llamada Isla de Patmos. Apocalipsis capítulo 1, verso 9. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Así es, se trata de Juan, el último discípulo vivo que anduvo con Jesús. La isla de Patmos era como una isla de Alcatraz, pero del Imperio Romano. Era utilizada como una isla para prisioneros y funcionaba como una prisión sin paredes. En la actualidad no tiene árboles, ni ríos, ni tierra para cultivar, excepto algunos pocos rincones cerca de los bordes de las rocas. Aún queda una sucia gruta en donde se dice que el viejo apóstol vivió y en la cual se dice que tuvo esta visión. Se presentó ante él una impresionante vista panorámica de la historia, básicamente lo que para nosotros es la historia de la iglesia cristiana, pero que para él representaba el futuro. ¿Qué clase de consuelo y esperanza recibió Juan en esta visión? Apocalipsis capítulo 1 versos 17 y 18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: «No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades». Jesús consoló a Juan con un toque compasivo y luego le dio un mandato: «No temas». Y es que Juan no necesitaba sentir temor, porque estaba en la presencia de aquel que estuvo muerto y ahora está vivo por los siglos de los siglos. De aquel quien tiene las credenciales de la resurrección y vive para nunca jamás morir. La victoria que Jesús ganó sobre el pecado y la muerte fue una victoria permanente, pues Él no resucitó de los muertos para morir otra vez. Esta debió ser definitivamente una visión espectacular, y muchas personas desearían tener una visión espectacular como la que Juan tuvo. Pero nosotros ahora podemos conocer al mismo Jesús que Juan vio. Podemos conocer su pureza, su sabiduría eterna, sus juicios, su victoria, su autoridad y su majestad.
Cada uno de estos aspectos de su naturaleza son nuestros para conocerlos íntimamente. Y así como el apóstol Juan, a ti y a mí también nos muestra cómo terminará todo. Apocalipsis capítulo 21, verso 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Descansemos con confianza en los preceptos y las promesas de Dios. Un momento clave en el cual Jesús pintó a grandes rasgos la historia de este mundo fue aquel en el cual responde a la pregunta que sus discípulos le formularon en el Monte de los Olivos. Mateo capítulo 24, verso 3. Y estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús había dicho que ya el templo sería destruido completamente. Y era lógico que los discípulos quisieran saber cuándo sucedería. En las mentes de los discípulos, la destrucción del templo y el fin del siglo estaban probablemente conectados. Y por esta razón, muy probablemente ellos pensaron que solo había hecho una pregunta, cuando en realidad hicieron dos preguntas. Algunos incluso dicen que hasta tres. Aun y cuando para los discípulos la respuesta de Jesús resultara un tanto confusa, lo que el gran maestro hacía era dar a su pueblo de todas las épocas una descripción esquemática del plan divino para las profecías del tiempo del fin. ¿Por qué? Porque su deseo es que los que vivamos en ese tiempo podamos estar preparados para el evento final. En Mateo 24, Jesús habla sobre cómo será su venida, pero también advierte sobre no ser engañados. Mateo capítulo 24, versos 23 y 24. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Cuántos fueron engañados, por ejemplo, aquella última vez en que hubo un acontecimiento climático mundial? Pues solamente 8 personas estuvieron preparadas para el diluvio. Solamente para 8 personas la profecía no fue confusa. Una razón por la que la profecía puede parecer vaga o imprecisa es porque Dios quiere que cada época tenga razones para estar lista para el regreso de Jesús. No debemos considerar el regreso de Jesús como un evento lejano en una línea del tiempo, sino algo con lo que hemos estado corriendo en paralelo desde el día de Pentecostés. Aunque el día y la hora de la segunda venida nadie lo sabe, Dios ha activado ya una cuenta regresiva profética, cuyo cumplimiento estamos llamados no solamente a presenciar,
Mateo capítulo 24, verso 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Sí, amigo. Sí, amiga. En esta cuenta regresiva estamos llamados a no ser meros observadores, sino a ser participantes activos del gran conflicto. Y una de las maneras en que tú y yo podemos serlo es difundiendo el Evangelio hasta los confines del mundo. Si los sucesos finales descritos en el panorama profético de la historia y presentados por Jesús en las Sagradas Escrituras finalmente sucederán sin que podamos controlarlos, ¿significa que tú y yo debemos simple y sencillamente cruzarnos de brazos y aceptarlos? Seguramente tu respuesta, al igual que la mía, será que no. Pero, ¿qué es lo que podemos o debemos hacer entonces al respecto? Pues en el libro de Apocalipsis encontramos lo que es nuestro propósito en este preciso momento de la historia. Apocalipsis capítulo 14, verso 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Si bien este puede ser un cumplimiento válido de la promesa de Jesús registrada en Mateo 24:14, en donde dice que el Evangelio sería predicado a todo el mundo antes de su segunda venida, esto jamás podrá ser una excusa válida para que aquellos que vivimos en este tiempo descuidemos la urgencia de las misiones. Es interesante observar que este es el único lugar en el Nuevo Testamento en donde vemos a los ángeles predicando el Evangelio. Y esto nos habla de la sabiduría sublime de Dios, quien ha escogido dar esa responsabilidad solamente a las personas, excepto en raras ocasiones. Dios no nos ha dado la responsabilidad de extender el Evangelio a los ángeles, sino a su pueblo. El mensaje de los tres ángeles, la verdad presente, comienza recordándonos que la hora de su juicio ha llegado. Señal inequívoca del fin del tiempo. Nos llama también a adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, para finalmente describir al pueblo de Dios del tiempo del fin. Apocalipsis capítulo 14, verso 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esta declaración es muy significativa por el contexto en el que se encuentra. El mundo, cautivado por los engaños de Satanás, se inclinará delante de la bestia y su imagen, y cumplirá sus dictados y decretos. Pero los santos se negarán a cumplir sus exigencias, porque guardan los mandamientos de Dios. Y qué tremendo contraste con la falta de descanso de aquellos que adoran a la bestia y a su imagen.
Apocalipsis capítulo 14, verso 11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Si bien este pasaje se transforma en valor y consuelo para los santos en la batalla, claramente Dios quiere animar a su pueblo de este tiempo, para que se mantenga firme en los tiempos de prueba, enfocado en la bendición y la recompensa que le espera en la eternidad. Dado que la lección de esta semana lleva por título general el descanso supremo, vale la pena analizar un poco las razones por las cuales, cuando leemos en las Sagradas Escrituras sobre la muerte, se habla también de un descanso. El evento supremo que se convierte en la culminación de todas nuestras esperanzas como cristianos es el esperado regreso de Cristo por segunda vez a esta tierra. Siendo que se trata de un evento que se ha esperado durante siglos, sabemos sobre muchísimos fieles de Dios que a lo largo de la historia de este planeta también lo han esperado, pero que por causa de la muerte ya no están con nosotros. ¿Qué promesa encontramos tanto para estos fieles de Dios como también para nosotros? Hebreos capítulo 11 versos 13, 14 y 16. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. La promesa del Mesías fue hecha a Abraham y a Sara, y ellos creyeron la promesa. Sin embargo, ellos murieron sin haberla recibido y solo viéndola por fe. Siempre vieron la promesa entendiendo que este mundo no era su hogar, que Dios tenía un mejor y más duradero hogar para ellos en el cielo. Si estos ejemplos de fe resistieron durante dificultades y desalientos sin haber recibido lo prometido, ¿qué tanto más debemos hacerlo nosotros que ya recibimos aquellas promesas? ¿Has escuchado la expresión "que descanse en paz"? Cuando alguien muere es muy común escucharlo, pero irónicamente también es común escuchar a las mismas personas decir: "Qué bien, ya está en el cielo con Jesús". Mucho cuidado con el enemigo, porque siempre intentará confundir aún a los escogidos. Nuestro Señor Jesús fue muy claro al describir la muerte. Juan capítulo 11, verso 11. Dicho esto, les dijo después: "Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle".
Jesús utilizó la metáfora familiar del sueño para describir la muerte de Lázaro. Y su forma de hablar fue especialmente significativa, porque pronto lo despertaría, es decir, resucitaría a Lázaro. Para el cristiano, la muerte es tan solo un sueño, un momento de silencio y tinieblas. Descansar en paz es lo que realmente ocurre al morir. Abraham, Sara y cada uno de los fieles de Dios a lo largo de la historia también descansan en paz, esperando su recompensa después de la resurrección. Tú y yo debemos prepararnos para ese momento, porque cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Para aquellos que tuvimos la experiencia de vivir en la época anterior al aparecimiento de los teléfonos inteligentes, Internet y GPS, muy probablemente recordaremos lo nerviosos que estábamos al dirigirnos hacia un lugar en el que nunca habíamos estado antes. Pero hoy en día, con Google Maps en nuestros teléfonos, nos aventuramos con total confianza y nos abrimos camino en cualquier ciudad. ¿Sabes? Nuestro gran Dios también pone a nuestra disposición su GPS particular. Sí, porque Él ha preparado todo un calendario profético, el cual se vuelve una perfecta ilustración de la confianza, certeza y descanso que Él desea darnos al recorrer el camino de esta vida terrenal y dirigirnos a nuestro verdadero destino. Ese camino que hoy en día se encuentra plagado de tormento y angustia, de dolor y sufrimiento, de injusticias y desalientos. ¿Qué nos dice Pablo sobre la posibilidad de encontrar el verdadero descanso y verdadera paz en medio de un mundo así? Filipenses capítulo 4, versos 4 al 6. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. El tema del gozo está presente en toda esta carta del apóstol Pablo. Él exhorta una y otra vez a los hermanos a vivirlo de manera consciente, ya que esto constituye uno de los principios fundamentales de la vida de fe del cristiano. ¿Cómo estamos nosotros respecto al gozo? ¿Nos gozamos en todo momento? Debemos admitir que no. Existen situaciones muy difíciles en la vida, como una enfermedad grave, un problema financiero, una muerte inesperada o una separación. Sin embargo, Pablo habla de un tipo de gozo que no es natural: el gozo en el Señor. Y este no depende de las circunstancias terrenales en las que vivimos.
Los principios que Pablo desea transmitirnos aquí terminan todos en un único mandamiento. Dejen obrar al Señor. Para que Cristo pueda obrar en y a través de nosotros, debemos tener un trato gentil, generoso, bondadoso y paciente con todas las personas. No tan solo con nuestro cónyuge, nuestros hijos o con algún hermano de la iglesia, sino con cada persona que se cruce en nuestro camino. Tengamos un trato amable con nuestros vecinos, amigos, nuestra familia, con nuestros enemigos y con aquellos que no nos caen tan bien. Deben notar que la paz de Dios está en nosotros. A través de nuestro comportamiento deben conocer quién vive en nosotros. Y no nos preocupemos por todo lo que debemos soportar ahora. También podemos regocijarnos en lo que se nos ha dado en Cristo. Y esto nos dice que aún ahora podemos hallar descanso para nuestra alma. Muy bien, sinteticemos algunas ideas que nos ha dejado esta preciosa lección. Número 1. Un futuro a largo plazo. Cuando pensamos en la visión espectacular de Juan, debiéramos de recordar dónde estaba Juan, preso en Patmos. Jesús es a menudo conocido de una manera más íntima en medio de sufrimientos y pruebas. Ambos, Juan y Esteban, vieron a Jesús de una forma mucho más clara y gloriosa cuando estuvieron en un contexto de padecimientos por la causa de Jesús, porque veían hacia un futuro. La vida hoy puede ser muy difícil y aterradora. Sin embargo, cada día debe reconfortarnos el saber que Dios conoce el futuro y que el futuro a largo plazo es bueno. Número 2. La fe de Jesús. En el mensaje de los 3 ángeles, esta expresión viene precedida de otra: guardar los 10 mandamientos. La fe de Jesús y la observancia de los mandamientos representan 2 aspectos importantes de la vida cristiana. Los mandamientos de Dios son un reflejo de su carácter, pues exponen la norma divina de justicia que Dios anhela que alcance el hombre, pero que debido a su condición pecaminosa no puede lograr. A pesar de sus mejores esfuerzos, el hombre continuamente está destituido de la gloria de Dios. Pero Jesús vino para capacitar a los seres humanos y restaurarlos a la imagen divina, para encontrar descanso. Y número 3. No nos afanemos. En el versículo 6 de Filipenses 4, Pablo dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Todos nosotros tenemos asuntos de los cuales preocuparnos, ya sean de naturaleza financiera o familiar.
¿Quiere decir entonces que todos somos desobedientes, puesto que la palabra nos manda a no preocuparnos por nada? Sí, nos afligimos por muchas cosas, pero ¿a dónde vamos con nuestros problemas? No deberíamos permitir que las preocupaciones nos depriman y obstruyan nuestra vida de fe, colocándose entre nosotros y Dios. Él mismo enfatizó en el Sermón del Monte que no debemos afanarnos por nada, porque Él nos cuida. A ti y a mí nos toca una sola tarea en este caso: llevar nuestras cargas a Cristo. Amigo y amiga, la pluma inspirada nos termina recordando que para el creyente la muerte es asunto trivial. Cristo habla de ella como si fuera de poca importancia. El que guardare mi palabra no verá muerte para siempre. No gustará muerte para siempre. Para el cristiano, la muerte es tan solo un sueño, un momento de silencio y tinieblas. La vida está oculta con Cristo en Dios, y cuando Cristo, vuestra vida, se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Que Dios te bendiga. No olvides apoyar este ministerio suscribiéndote a mi canal de YouTube. Con esto tendrás acceso a un video resumen completamente ilustrado y animado de la lección de escuela sabática para adultos al inicio de cada semana. Espero tus likes y tus comentarios de la lección. Bendiciones.